Entonces vamos directamente con los invitados. ¿Qué tal? Bienvenidos. Fernán Altuve, Domingo García Belaúnde, con mentes ínclitas. Aquí tenemos el currículum vitae de Fernán Altuve, analista político, historiador, jurista. Jurisconsulto, yo. Y vamos directamente a Domingo García Belaúnde, nuestra luminaria constitucional. Domingo García Belaúnde, constitucionalista, abogado, profesor universitario en la PUC. Jurisconsulto él. Sí, ya no tanto. A Domingo no le gusta que le echen muchas flores porque dice que eso trae problemas, ¿no? En el Perú sí. No. El día que yo salí elegido el mejor periodista escrito, mi ex mujer me dijo, te fregaste. Efectivamente, los 3 meses me botaron de correo. Me dijo, uy, te fregaste. En el Perú nunca te premian, hermano. Siempre tú vas y dices, bueno, no hay que ser profeta acá. Te fregaste. Sí. Ya ahora vas a tener todos los problemas del mundo. Mejor segundón. Sí. A gente muy mala acá. Al clavo que saca la cabeza le dan en martillazo. Exacto. A la rosa que crece más la corta, se dicen los ingleses. Bueno, vamos directamente a lo que está pasando en el plano constitucional. Primero, hay un debate sobre aquellos que estaban en la comisión permanente, que no votaron el tema de del desafuero o la acusación penal, porque son dos caminos, ¿no? O la inhabilitación o la acusación penal contra Kenji Fujimori. Entonces, una serie de congresistas se abstuvieron de votar, porque hay una interpretación en el Congreso, y también se ha dado el precedente, me parece que ha habido votaciones también, que el que no vota en la comisión permanente está habilitado para votar en el Pleno. Porque la Constitución dice que aquellos que votan, que son 30 de la comisión permanente, ya no pueden votar en el Pleno. Pero le han sacado la vuelta a la norma, porque al no votar técnicamente no han participado, según ellos, y hay esta interpretación. Primera pregunta que les hago, porque hay todo un debate sobre eso, hay gente que dice que si se puede, no se puede. Fernán Altuve, orden alfabético. Ya, bueno, yo creo que sí pueden, en algunas oportunidades parece que hay precedentes duplicados, ambiguos, sí, para un caso, para otro. Yo creo que sí se puede porque el sentido del impedimento de votar en el Pleno es que no haya una duplicidad de votación. Es decir, si votas en la comisión permanente, ya no puedes volver a votar. Ergo, si no votas en la comisión permanente, puedes ejercer tu derecho de voto en el Pleno. En la mañana, su colega Aníbal Quiroga decía que no, que si era 30 tenía que respetarse el número de 30 y que el espíritu de la Constitución era ese, que la gente en la permanente, que es como un Senado, ¿no? Como el problema de la comisión permanente es que es un remedo de Senado, porque si tuviéramos un Senado no habría posibilidad de que una misma Cámara vote en 2 ocasiones un mismo tema. Se discute. Entonces, él decía que como era un Senado había que asimilarlo a eso, porque como es Cámara única, es una sola Cámara, se ha creado esto de la permanente, ¿no? Y que si un senador no puede votar en diputados, ergo, un miembro de la comisión permanente no puede votar. Es que el problema es que no es un Senado. Si fuera un Senado tendría toda la razón. En mi opinión no es un Senado, sino lo que está haciendo es tener la función. Si no cumples la función en la comisión permanente, entonces podrás ejercer tu voto en el Pleno. Y eso ha pasado en varias comisiones. O sea, hay comisiones de acusación constitucional, etcétera, y si tú no estás, pues votarás en la otra. Entonces, lo que se busca es que no haya duplicidad de voto. Y si no hay duplicidad de voto, cumple su finalidad. Si tuviéramos un Senado, pues tiene toda la razón el doctor. Domingo, yo creo que tú discrepas, ¿no? Sí, bueno, lo que dice Fernán es cierto. O sea, estos problemas surgen justamente a partir de la eliminación del Senado, y la comisión permanente es una especie de Senado escondido, ¿correcto? Pero yo diría que no. Yo lamento, porque, por ejemplo, el Congreso, en el artículo pertinente del reglamento dice el 89, así, ¿no? El 89 y pico dice así, sin participación de los miembros de la comisión permanente. No dice que hayan votado o no, sin participación de los miembros de la comisión permanente. Y la Constitución, en su artículo 100 dice, corresponde al Congreso, sin participación de la comisión permanente, sin participación de la comisión permanente. No interesa si estaban enfermos, si votaron o no votaron, así de simple. Y la comisión permanente son 30, o sea, de 100 hay 30 que, aunque hayan en estado de viaje, no participan. Mejor dicho, no votan. Pueden estar en el hemiciclo, pero no votan. Entonces, por eso es que los quórums son distintos. Uno es 51, otro es 67, y en el caso de la vacancia presidencial es 87, porque es las 2/3 de los 130. O sea, cada una de estas tiene quórum distintos en función de que la comisión permanente no interviene en los 2 casos y en la vacancia sí.
Entonces, para mí eso es clarísimo. ¿Alguna diligencia, Fernando? No, es una interpretación. Yo tengo la otra porque creo que estamos ante una sola Cámara. Entonces, esto vendría a señalar que se le impide el ejercicio del voto a un parlamentario que no votó en lo que se trata de hacer, duplicar. Pero claro, al final de cuentas hay precedentes en los dos sentidos. A lo largo de muchas oportunidades ha habido precedentes en los dos sentidos donde han votado y donde sí han terminado votando en el Pleno. Yo me acuerdo que en la época en la cual se produjeron los desafueros del 2000-2001, había muchos que no votaban y votaban en el Pleno. Cuando salió Marta Chávez, ¿hablas? Claro, sí. En esa época, cuando acuérdense que hubo todos los tránsfugas y todo eso, han habido precedentes en los cuales los que no votaban en la Comisión Permanente votaban en el Pleno. Ahora, buen romance, ¿pueden? Porque según Aníbal Quiroga, ok, el Congreso ahora hay una mayoría que va a decir que sí se puede votar, pero luego esto va al Tribunal Constitucional o no sé, o de repente durante el juicio de Kenji se puede arguir de que hay una cuestión espuria. Es absolutamente válido que cualquiera de los que se sienta afectado por una votación y por la interpretación que yo estoy sosteniendo vaya al Tribunal Constitucional y diga: considero que la interpretación del doctor García Belaúnde y del doctor Aníbal Quiroga es la correcta y a mí se me ha perjudicado en una suma que no corresponde, en una participación, y será el Tribunal Constitucional que dirá sus derechos al debido proceso fueron perjudicados o no fueron perjudicados, que es el que va a terminar diciendo... ¿Por ahí iría? No, pero yo no creo por qué el Tribunal Constitucional tiene que ir en estos casos. Además, no nos olvidemos que el derecho al voto se reglamenta, y además esto que yo he leído que habla de que no participa en la Comisión Permanente, y esto podría aclarar la dualidad de visiones, es una resolución legislativa del año 2007, o sea que se ha cambiado hace 10 años, y digamos la Constitución del 93 al 2000 han podido haber otras interpretaciones, pero ya está claro que este es el reglamento del año 2007 vigente que lo ha precisado. En mi opinión, cuando dice sin participación de la Comisión Permanente, significa que los de la comisión, que son 30, no tienen nada que hacer ahí. Yo no creo que nadie pueda decir, me han privado del voto. No, señora, así no es el asunto. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Otra pregunta también, a Jorge del Castillo le ha parecido hasta de risa, según él, la acusación que hay constitucional contra Kenji. Como bien han explicado, Kenji enfrenta dos procesos. Uno penal, lo cual implicaría su suspensión, igual lo apartarían del cargo mientras el Poder Judicial viese su caso. En el otro caso, que es la acusación constitucional, lo pueden desaforar, sacar del Congreso y además inhabilitar políticamente. En este segundo caso me estoy centrando. Según el Castillo y otras personas que han estado, otros críticos, dicen que no ven carne para una acusación constitucional, sí penal, lo mismo dice tu hermano, Víctor Andrés, que sí hay base para una acusación penal, pero más no por una constitucional, porque los artículos que invocan de la Constitución no son demasiado gaseosos, no aterrizan el tema. A ver, el tema de la infracción constitucional ha sido un tema dudoso desde la época del Tribunal Constitucional de los años 90, porque fue el motivo por el cual se inhabilitó a los magistrados del Tribunal Constitucional. Valentín Paniagua, que los defendió en aquella época, sostuvo que era una situación dudosa, que no había una tipificación clara, que no se señalaba bien cuál causa se infringía en la Constitución. Pero lo cierto también es que en la práctica... Estás hablando de Delia Reboredo, exactamente. Guillermo Rey, y Alberto, y Aguirre Roca. Okay. Pero cuando vino el cambio de gobierno y durante la misma presidencia de Valentín Paniagua, a los parlamentarios fujimoristas se les desaforó utilizando el mismo... Y bien a la mala. El mismo pero artículo. No fue suspensión en el caso de ellos porque regresaron. Y con inhabilitación por 5 años. No llegaron a 10, pero por 5 años. O sea que se utilizó. Y ellas se defendieron con toda la argumentación de Valentín Paniagua. Y nadie hizo caso. Entonces, tenemos casos en los cuales se ha protestado sobre esa, digamos, atipicidad, y casos en los cuales el Parlamento ha utilizado esa atipicidad y ha sancionado y ha inhabilitado con efectos absolutos. ¿En este caso específico tú ves base? La verdad que no he visto la acusación, pero yo creo que estamos hablando de hechos muy graves. Yo creo que... Penales, como dijo Vitocho, pero no... A ver, graves penalmente y graves políticamente. O sea, la parte constitucional no es el sentido estrictamente penal, en eso tienen razón, pero es el sentido político. O sea, la infracción constitucional no solamente es un tema de tipicidad o atipicidad, es un tema político. Yo creo que estamos ante la gravedad de una concertación de unos parlamentarios para un indulto de una forma verdaderamente que ha mortificado a la opinión pública, y después
para concertarse y ganar una mayoría que protegiese a un presidente que estaba a punto de ser vacado. Entonces, la verdad que a mí me parece que políticamente hay una situación muy grave que merece una sanción política adicional a una sanción. Domingo? Bueno, esta acusación pues tiene dos facetas, ¿no? La faceta política y la penal. Yo no he leído la acusación del congresista Segura, pero las cosas que le he visto me han parecido muy buenas. Yo no soy penalista, eso no puedo decir si está bien, pero me parece que están buenas. Ahora, yo coincido con Fernando en que cuando hay una inhabilitación y sanción de carácter político, ahí no hay que tipificar nada. Ahí simplemente se observan las conductas y que eso cree convicción de que la gente ha sido desleal al Parlamento. Para mí la cosa es muy sencilla. O sea, estamos hablando de dos constitucionalistas de peso. Para ustedes, de todas maneras, no importa, o sea, no importa una tipificación específica de la Constitución. No es necesario. No es necesario. No. O sea, KNGC podría ser inhabilitado en políticamente, sí, políticamente, en mi opinión. Y aún más, hay una cosa que lo demuestra. O sea, estás hablando que lo inhabiliten y que lo, lo desaforen. Sí. Pero cuidado que la Constitución dice hasta 10 años, pueden ser menos. Sí, 5 años que pueden ser menos. Ahora, mira este caso concreto. Salen los Mamani videos y al día siguiente se va Kuczynski. ¿Por qué? ¿Por qué? Es obvio que sabía de qué se trataba. O sea, si yo soy congresista, me ha elegido el pueblo para cumplir la misión que me encarga la Constitución y defender al país, ¿cómo puedo estar negociando bajo la mesa la obstrucción de una vacancia, que es un procedimiento constitucional políticamente que existe hace 150 años en el Perú? Eso me parece, digamos, horrible. Y con prebendas. Con prebendas. Sí. Entonces, eso es tajantemente un problema político que hay que sancionarlo. Ahora, si es delito o no, habrá que verlo. Es otra cosa. Es otra cosa. Interesante la posición de ambos. Quería preguntarle también, explíquenle al público, porque ya me han preguntado varias personas, ¿por qué es tan importante para un partido político tener la mesa directiva? Tú que tienes experiencia, aparte de congresal, usted también lo conoce, pero ¿por qué es tan clave, tan estratégico esta batalla que hay para el 28 de julio? Yo que sugiero que el fujimorismo deje la mesa directiva porque creo que le está haciendo daño, pero eso es una interpretación política, desde el punto de vista del interés del poder. Es decir, los políticos postulan porque les interesa tener poder, llegar al poder y hacer cosas. La mesa directiva es fundamentalmente en esas 4 presidencias y 3 vicepresidencias las que tienen la decisión sobre el manejo de un poder del Estado muy importante, que tiene gran cantidad de facultades, y al mismo tiempo la decisión de comisiones y el manejo administrativo de un ejército burocrático de 4.000 personas que es importante. Entonces, claro, si estamos en una dinámica marca la agenda también, pone la agenda, que es la que decide las leyes que salen y que no salen. En la dinámica del poder, no tenerlo es un fracaso. Ahora, en la dinámica de la política, si yo estoy pensando en una elección presidencial del año 21, donde tenemos un parlamento que tiene 16% y que está calcinado, lo mejor es no tener cargos. Es entregarle a los adversarios que se hagan de las cosas que están desprestigiadas. Bueno, yo coincido, por supuesto, con lo que dice Fernán, y tú has anotado algo muy cierto, que es el manejo de la agenda. O sea, hay leyes que están guardadas hace años y no salen porque la mesa nos la ponen en cuestión. O sea, eso es poder. Ahora, yo creo que si necesitan y quieren tener el poder, lo van a seguir haciendo. Ahora, si conviene o no, ya es una cosa que deben decir los políticos, ¿no? Pero eso es cierto. Es muy importante ser directivo en la mesa. Otra pregunta que quería hacerle a los dos. Se ha discutido mucho si la Contraloría debe entrar o no al Congreso, ¿no? Sobre todo ahora que ha habido estos líos de los televisores, flores, etcétera. ¿Debe entrar la Contraloría al Congreso? A ver, voy a hacer una precisión. Hay 2 modelos de Contraloría históricos, lo que se llama la Contraloría de origen francés y el Tribunal de Cuentas de origen español. Yo creo en el modelo español, no creo en el modelo francés. Nosotros usamos el francés. Nosotros teníamos el español, lo cambiamos para el francés. ¿Cuándo? Hasta que lo creó Leguía en el 27, la Contraloría es del año 27. Antes teníamos el Tribunal de Cuentas. Ese cambio ha sido fatal, porque se le ha entregado a una sola persona el control del manejo de toda la supervisión a nivel nacional. El Tribunal de Cuentas es un órgano colegiado que tiene más ojos, más opiniones, etc. Yo creo que la Contraloría no se da abasto con lo que tiene. Y 2 poderes que creo que deberían tener una Contraloría particular, también conocida, pero particular, autónoma, son el legislativo y el judicial. No es lo mismo estar en los municipios, en el ejecutivo, viendo burócratas, que estar viendo cómo se maneja lo judiciario y lo legislativo. Yo creo que son 2 particularidades diferentes, y en la Contraloría no me parece que debería tener solamente esa visión burocrática. ¿Su opinión? Bueno, yo coincido en parte con él. Ahora, si debe mantenerse el modelo que tenemos o no, no lo sé.
Lo que yo sí sé es que la Contraloría tiene demasiado poder. Le han dado demasiadas alas. Hemos tenido una mala experiencia con el anterior Contralor, que sabemos cómo salió. No voy a recordarlo. Mira, el único Contralor que yo he visto bueno ha sido Kucianovich. En la época de la sí, UNE. pero de ahí no he visto uno solo que califique. De esto hace todos 20 años. Desastroso. Sí, el único fue el turco, le decían. ¿Te acuerdas? Sí, Kucianovich. El único tipo que... ¿Y el qué único caballero, contrapoder señor, que hay dentro de la Contraloría? De ahí no he visto ni uno. Sí. A todos han sido... Entonces yo creo que tiene mucho poder, le están dando demasiado poder y estaban haciendo que la política del Estado depende del Contralor. Eso es un absurdo. Yo, en principio, por estas mismas razones, soy enemigo de que la Contraloría se meta en el Congreso. No debería hacerlo, porque el Congreso es autónomo, es independiente, y además en el Congreso está reflejado toda la opinión pública. Y ellos responden, a su vez, a los partidos, a los movimientos y a los medios. Entonces, ¿para qué meter al Contralor a que diga qué deben hacer? No tiene sentido. Yo estoy en contra de eso, porque si seguimos metiendo a la Contraloría en más cosas de las que hasta ahora está metido, no nos extrañe que de repente el día de mañana va a estar fiscalizando la compra de papel higiénico. Sí, pero deberían fiscalizar, por ejemplo, los edificios que ha hecho la Contraloría. Así es. Nadie. ¿Quién ha fiscalizado al fiscalizador? Nadie. ¿Quién ha controlado al Contralor? Nadie. Y yo creo que ahí en la Contraloría han pasado cosas bastante extrañas. O sea, ha habido 31 modificaciones de la estructura orgánica de un periodo. Creo que tiene un efecto también muy negativo que paraliza el Estado. Sí. Yo he conversado innumerables veces con gente que trabaja en el Estado y se mueren de miedo a la Contraloría. Nadie quiere filmar, nadie quiere arriesgar, nadie, porque viene la Contraloría y es como la Gestapo. Y por tonterías, ¿sabes? Porque faltó el oficio, porque faltó el esto, te puedes meter en un viacrucis de años. Un punto o no fundamental. Asciendes, o te mandan a otro lado. Es muy fuerte. El Estado pierde plata. Si tú me permites, voy a contarte una anécdota. Que voy a hacerlo muy breve. Yo hace un tiempo fui árbitro en un problema que tenía una constructora con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones hace mucho tiempo. Bueno, lo estudiamos y nos dimos cuenta que el Ministerio no tenía la razón, porque la constructora pidió un reintegro de 100 o 200 mil dólares por adicionales. Y tenía la razón. Entonces me encontré un cóctel al director de Transportes de esa época, hace unos años, y me preguntó por el asunto y le dije, mira, no la veo bien. No le quise decir más, por supuesto, ¿no? Entonces, y él se me adelantó. No te preocupes, me dijo. Yo sé que la vamos a perder. ¿Cómo? ¿La vas a perder y has montado un arbitraje que te cuesta plata? Sí, me dijo. Porque con el laudo que me ordena pagar, yo pago sin problemas. Pero si pago ahorita, la Contraloría se me tira encima. Entonces, ese es el miedo de la gente. Bueno, yo les cuento otra anécdota. Yo conocí el caso de un señor que lo mandaron privatizar una CEPRI, pesquería. Entonces llegó y no había luz, estaba todo apagado. Dijo, ¿por qué no hay luces? Porque se han quemado los focos y no hay partida este año. Entonces le dijeron al secretario, ¿qué tengo que hacer? No, le tienes que pedir a que te den una ampliación de presupuesto al Ministerio de Economía. ¿Cuánto demora eso? 3, 4 meses. Estamos sin luz. ¿Tienes dinero? Sí, le dijo, tengo dinero en la caja de útiles de escritorio para comprar reglas, lapicero. Ya, con eso compra los focos. Malversación de fondos. Claro. Le querían dar 5 años por esa tontería. Casi lo meten preso. Una cosa, pero kafkiana, ¿no? Lo que pasa es que la Contraloría no tiene predictibilidad. Sí. Ese es un problema gravísimo, porque lo que cualquier funcionario te va a decir es, bueno, ¿cuáles son las sentencias, la jurisprudencia, las normas que yo debo seguir? No te contesta la Contraloría. Ellos te están observando, pero no te dicen qué debes hacer. Entonces, yo no quiero hacer nada. Claro. Es mejor no hacer nada que hacer algo. Sí. Tremendo. Está por dar su sentencia, su fallo, su interpretación en el Tribunal Constitucional sobre la bancada mixta y esto de que se hizo del comienzo, que no puede haber tráfico, las bancadas estas, digamos, rígidas. ¿Cuál es su opinión? ¿Por dónde cree que va a ir la cosa? Yo no he visto bien cuál es la modificación, si lo han hecho bien o no. La verdad es que creo que técnicamente han metido la pata en unas fórmulas de diseño de cómo debería ser eso. Ahora, más allá de la fórmula de diseño, no puede ser posible que entren 3 o 4 o 5 bancadas y terminen 16, 14, 15. Eso daña el manejo del Congreso. Eso atenta contra la voluntad popular que se había establecido. El mecanismo que encuentren para mantener las bancadas, aunque se odien, porque para eso estuvieron en la lista, no sé si es mejor o peor. En existe el grupo mixto, ¿no? Y el que se pelea se va ahí y se tienen que sentar los independentistas. Como se hizo en el modelo que terminó el Tribunal Constitucional hundiendo. Entonces, tanta queja de que el transfugismo es malo y cuando va al Tribunal Constitucional fortalece el transfugismo. Entonces, la verdad es que yo no entiendo. Bueno, todavía no ha fallado, ¿no? No, pero ya falló el anterior. ¿Su opinión? Bueno, yo tengo la misma opinión. Yo creo que
digamos, uno de los problemas que ya están viniendo en este país es el transfugismo, o sea, la gente que son de ocasión, que se suben al coche última hora y que después se acomodan donde quieren, ¿no? Entonces, como dices tú, hay 5 bancadas y acá dan 20. Yo creo que el tribunal no ha estado bien ahí. La ley que dio el Congreso le dio la vuelta a la sentencia. Yo no sé cómo van a reaccionar ahora, pero en todo caso yo creo que no deberían dejar las cosas tal cual, porque se va a embrollar más el asunto, ¿no? Y yo quería preguntarle, ya estamos casi en la recta final. Hace unos días ha sido separada del Ministerio de Desarrollo e Integración Social una funcionaria que en sus horas libres declaró en un programa sobre la contratación que hizo la ministra Foronda de una emerretista. Casualidad de casualidad es la titular del ministerio del Frente Amplio. Y la crítica era una señora del Frente Amplio. Entonces la pusieron en la calle. Entonces se ha armado todo un revuelo por esto, aparte del abuso, porque por ahí leí en un informe de Contraloría de la Defensoría del Pueblo que si estás en horas libres, no estás opinando sobre temas en trámite y no estás opinando sobre temas constitucionales, tienes el más pleno derecho a la libertad de expresión. ¿Es cierto esto? ¿Cómo se maneja el funcionario público? Bueno, yo creo que es cierto, ¿no? Y además hay otro problema más, que es simplemente de que no ha afectado a su sector, simplemente ha dado una opinión. Que no tenía nada que ver con el tema de programas sociales. Que realmente fuera de sus horas libres, al margen de todo, votarla simplemente por dar una opinión así, algo bien criticable. Y además bien criticable, eso demuestra, yo diría, no solamente un abuso, sino una intolerancia, que es peor. Una intolerancia que no se puede tener en el Estado. Y más aún si sale de un ministerio, que es peor todavía, ¿no? Yo estoy absolutamente en desacuerdo con esa medida y ojalá que la reparen. El funcionario público tiene derecho, entonces, sus horas libres. Yo creo que sí. Mientras no toque temas de la cartera, mientras no sea confidencial. ¿Y cuál es el tercer punto? Mientras no sea en trámite. Así es. No, y además mientras no sea desleal con su propio ministerio, ¿no? Que no lo es. ¿No? Sí, es que ser funcionario no te quita la ciudadanía. O sea, lo que te pone son limitaciones al ejercicio de la libertad sobre temas que estás viendo en el ejercicio de tu función, pero cualquier otra cosa, en cualquier otro horario, te devuelve al hecho de ser ciudadano. Pero hay un doble rasero, porque aquí no se ve levantarse una protesta contra... Como el caso de Buren. Así es. Claro. Entonces no se ve levantar una protesta y dejan ahí que la cosa pase. Claro, tú lo estás comparando con el caso de Gabriela Eguren en el Museo de la Memoria, que ahí se ha armado una tremenda... Una tremenda, porque le han sacado un video donde está diciendo en cosas... sus horas de trabajo. En sus horas de trabajo, cosas que irritan, ofenden o mortifican en su área. a un sector. Área de trabajo. No, pero además no solamente es eso. Yo le he escuchado decir que ella se equivocó en unas fechas porque no tenía por qué saberlas. Sí, justamente ella que es guía tenía que saber la fecha. Eso sí tenía que saberlo. Lo que te quería decir, creo que esta persona, o sea, en ciertos niveles se guarda cierto hermetismo, que yo, viceministro, por ejemplo, gabinete pero esta persona no estaba en esos niveles. No, incluso han dicho que es personal de confianza para defenderse. No es personal de confianza, es CAS. Peor todavía. Claro, la ministra salió y dijo, no es persona de confianza la chica. Peor todavía. Peor todavía. Entonces, es bullying en un caso, no es bullying en el otro, hay represión, persecución, maltrato, en el otro no. A mí me parece eso mucho peor que lo de Córdoba. Córdoba lo han sacado por algo mucho menor que mucho menor que esto. Porque lo de Córdoba estaba dentro de sus funciones porque es un viceministro que es un cargo de confianza. Pero es una vergüenza el silencio de muchos diarios, de los medios, de todo el mundo con este tema. Es escandaloso. Un gran laberinto con el tema del Museo de la Memoria, aquí todos calladitos. Bueno, es que hay doble rasero. Si eres izquierdista en este país, eres un santo, no te pasa nada. Tenemos el video del Aramayo para cerrar, de la congresista Aramayo, que dicen que dijo algo muy gracioso de Johnny Lescano. Vamos a ver, no hay para irnos con una sonrisa. El señor Lescano pretenda ser presidente del Congreso, ¿no? Yo no sé si votaría por él. Porque es una persona que habla lo que el ciudadano quiere escuchar y que no tiene lógica ni tiene sustento. El señor Lescano quiere ser presidente del país, quiere ser presidente del Congreso y no quiere y lucha contra el tema de corrupción. Hoy se sabe cuánto le dio Derbesh a la alianza de la cual él fue parte cuando estaba en las filas de Perú Posible. Pero él no dice absolutamente nada de eso. Es una persona absolutamente inconsecuente. Yo no sé si su familia votaría por él. Yo dudo que tenga algún tipo de apoyo o respaldo desde el Congreso de la República. La gente tiene que aprender a ser coherente. Y el señor Lescano no es una persona, señor, coherente. Entonces, si usted me habla de las listas, queremos listas diversas y no estaría mal que el fujimorismo deje de ser parte de la mesa directiva. Hay que plantearnos esa posibilidad.
No, que soy lo lejano que ni su familia. Ahora, es verdad que no es coherente. Hace 2 meses dijo que había que disolver el Congreso, ahora quiere presidirlo. Sí. Quiere presidirlo para disolverlo. La verdad que lejano, si no nos hiciese reír tanto, la verdad no habría cómo aguantarlo, ¿no? Pero ha dicho una cosa muy interesante. Ha dicho, no sé si nos conviene presidir el Congreso, que yo creo que es una posición, porque si lo que quieren es llegar al poder, el Ejecutivo, a lo mejor el Congreso es un obstáculo. Por eso gema, ¿no? Bueno, muchas gracias, Javier, por estar con nosotros.